Muy buenas. Hoy vamos a por un tema que a veces se nos hace un poco bola, pero que es absolutamente fundamental: el marco de la intervención educativa en España. La idea es muy simple: vamos a montar una especie de chuleta mental, una guía visual, para que se nos quede grabado a fuego cómo está estructurado todo esto. Queremos que al terminar el esqueleto de la ley y su aplicación práctica estén clarísimos. Así que, vamos al lío. A ver, seamos sinceros, esto es un tema denso, está lleno de artículos, de decretos, de conceptos. Es fácil perderse. Por eso, lo que vamos a hacer aquí es precisamente eso: poner orden, estructurar toda esa información para que sea mucho más fácil de retener, ya sea para un examen o, más importante aún, para llevarlo a la práctica el día de mañana. Vamos a desgranarlo poco a poco. Bueno, para construir cualquier cosa hay que empezar por los cimientos. Así que lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente la intervención educativa y qué es lo que busca conseguir? Vamos a ver la definición formal, que es la que nos va a dar la base de todo. Aquí la tenemos. Y un consejo: quedaos con este nombre, Turiñán, porque es una referencia clave. Fijaos en la definición, que es corta pero potentísima. Habla de una acción intencional. Esa es la primera palabra clave: intencional. O sea, nada de esto es al azar, todo tiene un porqué. ¿Y para qué? Para el desarrollo integral. Segunda palabra clave. No solo lo académico, sino todo. Así que ya lo tenemos: intencional e integral. Esas son las dos ideas fuerza de Turiñán. Vale, esa acción intencional no se queda en una idea abstracta, ¿eh? Tiene unas metas súper concretas. La principal es cumplir con los objetivos que se marcan para cada etapa, y a la vez preparar al alumnado para esos desafíos que se describen en el famoso perfil de salida. Es como un viaje con un destino muy claro. Y si queremos bajarlo todavía más a tierra, el Decreto 209 de 2022, en su artículo 7, dato importante, nos da la hoja de ruta. Fijaos qué bien se ve la lógica. Por un lado, lo de siempre, lo fundamental: conocer el entorno, las ciencias, la historia, pero, y aquí está la clave, lo conecta directamente con el ahora, pidiendo que se sepan afrontar los retos del siglo XXI y, súper importante, que se valore la diversidad. Es la mezcla perfecta: conocimiento, aplicación y valores. Todo va de la mano. Perfecto. Ya tenemos el qué y el por qué. Ahora toca ver sobre qué pilares se sostiene todo esto. Vamos a ver los principios pedagógicos que lo guían todo. Son, por así decirlo, las reglas del juego. El primer gran pilar, y ojo a la fuente, el artículo 5 del Decreto 209, es la inclusión. Esto es fundamental. No se trata de un café para todos, de un modelo único que sirva igual para todo el mundo, sino de todo lo contrario: garantizar que cada alumno y alumna reciba la atención que de verdad necesita. La personalización, esa es la palabra clave aquí. El segundo principio, que está en el mismo artículo, busca romper con la idea de las asignaturas como si fueran cajones que no se tocan. Lo que se pide es un aprendizaje global, donde los contenidos de distintas áreas se conecten entre sí y, sobre todo, que se conecten con la realidad del alumnado. El conocimiento tiene que tener sentido, tiene que servir para algo. Venga, pues pasamos a la acción. ¿Cómo se lleva todo esto al día a día en el aula? Vamos a ver que hay una estructura muy lógica, como si fuera un embudo, que nos va llevando desde lo más general a lo más concreto. Mirad, esta imagen es un mapa mental perfecto para memorizar la estructura. Es súper útil. Primero, la ley. En el artículo 10 nos da unos métodos pedagógicos generales. Luego, cada área, cada asignatura, nos da orientaciones un poco más específicas. Y al final, todo eso aterriza en la metodología concreta que cada docente elige para su clase. De lo grande a lo pequeño. Si nos fijamos en lo que dice ese artículo 10, vemos que no nos impone una receta mágica. Lo que hace es dar unas directrices muy claras. Las actividades tienen que estar integradas para desarrollar competencias, hay que buscar un equilibrio entre el trabajo individual y el cooperativo, y una vez más, la idea central: todo tiene que estar conectado con la vida real del alumnado. Son los pilares sobre los que luego se construyen. Ahora bajamos un nivel. Este es un ejemplo de una orientación para el área de conocimiento del medio. Aquí ya se concreta un poco más. Se recomienda usar recursos visuales. Es una sugerencia específica para que sea más fácil entender ciertas cosas en esa materia. Cada área, pues, tendrá las suyas. Y llegamos al último escalón, que es el aula. Aquí es donde el docente, con todo lo anterior en la mano, elige sus herramientas. La gamificación, el aprendizaje cooperativo, seguro que suenan. Son metodologías activas, pensadas para que el alumnado se implique de verdad y para disparar su motivación. Y ahora, mucho ojo con esto, porque es una de las grandes novedades del marco actual: las situaciones de aprendizaje. El concepto, que viene recomendado en el anexo 4, es simplemente genial. ¿De qué va esto? Pues de crear contextos, situaciones reales o simuladas, que nos sirvan de excusa para poner en práctica los saberes del currículo. Es básicamente el aprender haciendo en estado puro.
Y para que quede meridianamente claro, aquí tenemos algunos ejemplos que da la propia norma. Analizar lo que supuso el confinamiento, entender la historia de España a través del Guernica o reflexionar sobre los trabajos del futuro. Se ve el patrón, ¿verdad? Se cogen temas potentes, relevantes, cercanos y se usan como un vehículo para enseñar el currículo. Así, claro, el aprendizaje cobra todo el sentido del mundo. Antes hemos hablado de la inclusión como un principio fundamental. Pero, ¿cómo se materializa eso? ¿Cómo se hace de verdad? Este apartado es clave, porque aquí es donde se detallan los mecanismos concretos para que de verdad nadie se quede atrás. La primera gran herramienta es el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje. Y es importante recordar de dónde viene esto, de la ley madre, de la LOMLOE. A mí me gusta pensarlo como la arquitectura accesible. En lugar de construir un edificio con escaleras y luego añadirle una rampa como un parche, se diseña el edificio desde el minuto cero pensando en que todo el mundo pueda acceder. Pues el DUA hace lo mismo con la educación. Ofrece desde el principio múltiples formas de motivarse, de recibir la información y de demostrar lo que se ha aprendido. Y luego, para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que conocemos como ACNEA, existe un procedimiento formal. Todo se organiza a través de su plan de actuación personalizado, el PAP. En este plan se recogen medidas muy concretas, como por ejemplo dividir las tareas en partes más pequeñas o permitir que una prueba sea oral en vez de escrita. Es la hoja de ruta para adaptar el proceso a sus necesidades, y está todo regulado. Bien, ya hemos visto los objetivos, los principios, las metodologías, pero ¿cómo sabemos si todo esto está funcionando? Pues para eso está el último bloque, la evaluación, la pieza que lo cierra todo. La evaluación no es algo que se haga al tuntuno de forma subjetiva. Se basa en unos criterios que son claros, que son públicos y que se encuentran, y esto hay que saberlo, en el anexo 3 del decreto 209. Ahí es donde está escrito negro sobre blanco qué se espera que el alumnado sepa hacer al acabar. Para que no suene a chino, aquí tenemos un ejemplo real, el criterio 6.1. Fijaos en los matices, que es lo interesante. No pide solo conocer, sino hacerlo con perspectiva de género y entendiendo el contexto histórico. O sea que los criterios no solo marcan el qué se enseña, sino también el cómo se enfoca. Y este punto del artículo 19 es crucial. La evaluación tiene dos direcciones. No se trata solo de evaluar al alumno. El profesorado tiene la responsabilidad de evaluar también el propio proceso de enseñanza y su propia práctica docente. Es una herramienta para reflexionar y para mejorar constantemente. Es crecimiento profesional puro y duro. Y terminamos con esta pregunta, para darle una vuelta. Después de desgranar todo este marco, desde la definición de Turiñán hasta el DUA y la evaluación bidireccional, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, la más importante para guiar la acción docente, ¿cuál sería? Quizá la respuesta estaba al principio, en esa primera palabra, intencional. Una práctica que es reflexiva, que tiene un propósito claro y que está siempre centrada en el desarrollo integral del alumnado. Hasta la próxima.